Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Soto. Soy estudiante de cosmetría y en esta ocasión vamos a explicar la piel, cuál es su función, cuáles son sus capas, cuáles son sus células y todos sus estratos cutáneos. Y podemos empezar diciendo que la piel es, dentro de sus funciones principales, es un órgano muy importante dentro del cuerpo humano. Generalmente es el órgano más grande, mide alrededor de 2 metros cuadrados y un peso aproximado entre 4 y 5 kilogramos. Dentro de sus funciones tenemos la acción protectora. Este actúa como una barrera física y química también, contra varios patógenos, contra varios agentes externos nocivos o toxinas, incluyendo también lo que son los rayos ultravioleta que producen la melanina. Otra de las funciones principales es la termorregulación térmica. Y entonces esto es lo que hace en la piel, es controlar la temperatura corporal a través ya sea de las glándulas de transpiración, como son las glándulas sudoríparas, y también el control de flujo sanguíneo. Otra función que tiene la piel es la función sensorial. Sí, actúa como un órgano que también podemos tener una reacción frente al tacto. Tiene varias terminaciones nerviosas que permiten percibir lo que la piel está recibiendo: el tacto, la presión, el calor, el frío, el dolor. Otra de las funciones principales de la piel también es la síntesis o la producción de la vitamina D. Esta es esencial al exponerse a los rayos del sol, en donde se hace la producción de la vitamina D, que es esencial también para la salud. Otra función importante de la piel podemos mencionar el almacenamiento y metabolismo. Funciona como una reserva de nutrientes y de agua, ¿sí? Además también de almacenar grasa en la hipodermis, y este actúa como un aislamiento térmico. Y otra función es también muy conocida, es la regeneración y la cicatrización. La piel tiene una capacidad automática de regenerarse en las tres diferentes capas que existen en la piel. Sí, aquí tenemos una maqueta en donde nosotros podemos explicar la primera capa subcutánea, que tenemos la epidermis. Esa es la segunda capa que está luego de la epidermis es la dermis, y esta parte de aquí. Y finalmente, en la capa más profunda tenemos la hipodermis. Podemos ver que es la hipodermis. Es en forma general que está conformada por 3 capas. Vamos a detallar un poquito cada una de estas y vamos a empezar con la capa más externa, ¿sí? Vamos a hablar sobre la epidermis. Entonces, esta es la barrera epitelial de la piel, en donde está conformado por 5 extractos, 5 capas, ¿sí? Vamos a detallar desde la parte más interna hacia la parte externa. Entonces tenemos el estrato basal, ¿sí? El estrato basal es esta parte de aquí, que es el estrato germinativo. Aquí existen las diferentes células, donde las células están en constante división y en constante crecimiento. Aquí se va formando una piel nueva. Luego de esto tenemos el estrato espinoso. Este es el estrato espinoso, donde las células unidas por puentes dan resistencia a la piel. Es una resistencia mecánica donde tenemos elasticidad y resistencia.
Luego tenemos el estrato granuloso, donde las células empiezan ya a morir y se va notando un poco de gránulos de queratina y lípidos que van sellando el agua. Dentro de las piedras también tenemos un estrato lúcido. Sí, este generalmente se presenta en las manos, en las palmas de las manos y de los pies, y no está presente en el resto del cuerpo. Y finalmente tenemos el estrato córneo, que es la parte que tenemos en contacto de la piel, ¿sí? En donde generalmente aquí se depositan todas las células muertas y planas y forman una barrera final contra el entorno de la piel. Bien. Para complementar lo que estábamos explicando, vamos a hablar de las células que integran la epidermis. Básicamente en el estrato basal encontramos los que son los queratinocitos. Los queratinocitos son células que se encuentran en todos los estratos de la epidermis y van cambiando de acuerdo a su altura, a la altura de la capa que se encuentran. ¿Sí? Básicamente nacen en el estrato basal y su función es como una barrera física que impide que el agua se escape y que los químicos entren o las sustancias que se encuentran en el exterior ingresen. ¿Sí? A medida que sube el estrato suben a través del estrato espinoso y granuloso. Se llenan de una proteína que se llama queratina, que básicamente también sueltan lípidos, ¿sí? Y lo que hace que convierte que actúe como una barrera protectora, una barrera física. Bien, otra de las células importantes que encontramos en el estrato basal son los melanocitos. ¿Sí? Estos básicamente se encuentran en la capa más profunda de la piel, que es en el estrato basal. Su forma tiene más o menos parecida como un tentáculo, como los pulpos, hace que se extiendan a saber de los estratos superiores. La función principal del melanocito es producir la melanina, que es el pigmento que nos da color a la piel, ¿sí? Y estos se encuentran dentro de unas bolsas llamadas melanosomas. La dermis se divide en dos partes. En la parte superior tenemos la dermis papilar y en la parte inferior tenemos la dermis reticular. Vamos a explicar en qué consiste la dermis papilar. Sí, esta es la franja más delgada y superficial que está en contacto directo con la epidermis. Su estructura celular contiene una red de muchas fibras de colágeno y elastina. Su característica principal son las papilas dérmicas, unas pequeñas proyecciones en forma de dedos que se cajan con la epidermis. Las células principales que tenemos en esta capa son los fibroblastos, que son básicamente las que le dan elasticidad a la piel. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte inferior de la dermis, que es la dermis reticular, ¿sí? Este representa básicamente el 80% de toda la capa de la dermis. Su estructura celular está formada por un tejido denso donde las fibras del colágeno se enlazan como una malla de red y de ahí que genera su nombre, que es la reticular. Las células que se encuentran presentes en esta capa, básicamente tenemos a los fibroblastos. Estos son muy activos, que son los que producen el colágeno. Y también tenemos a los adipocitos en algunas células grasas dispersas. También tenemos a los mastocitos, que son las células que liberan la histamina durante una reacción alérgica
o mediante una reacción de inflamación. Es muy importante en esta capa de la dermis también comentarle los componentes que tienen. Y dentro de estas tienen algunas estructuras complejas, como es por ejemplo las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, estas básicamente es las que producen sebo o grasa que viajan a través del folículo piloso para lubricar la piel y evitan su requesedad o que se agriete, y viajan hasta el estrato córneo. También tenemos las glándulas sudoríparas, que pueden ser las endocrinas o apocrinas, que básicamente expulsan el agua y salen para enfriar el cuerpo cuando la temperatura sube. Vamos a hablar también de los receptores sensibles, ¿sí? Finalmente, vamos a hablar sobre la capa más profunda de la piel, la denominada hipodermis. Este es el nexo de unión entre la piel y las estructuras internas, como son los músculos y los huesos. A diferencia de las capas superiores, su estructura es mucho más espinosa y es metabólicamente más activa. La hipodermis no tiene una difusión en extractos como la epidermis, sino que se organiza como una malla tridimensional. Ya. Dentro de la hipodermis podemos mencionar a las diferentes células que tenemos. Entre las principales son los adipocitos. ¿Qué son los adipocitos? Son las células grasas, ¿sí? Y que son las más abundantes en esta capa. Actúan como una bolsa de almacenamiento llena de triglicéridos, lípidos, que éstas se pueden inflamar o desinflamar según el estado nutricional del cuerpo. Representan la mayor reserva de energía del organismo. Como funciones principales de la hipodermis podemos mencionar que tiene una reserva energética, que es la principal almacenamiento de calorías del cuerpo. Cuando el organismo necesita, digamos, combustible y no hay glucosa disponible, los adipocitos liberan la grasa acumulada hacia el torrente sanguíneo para ser quemada. Otra función principal de la hipodermis es el aislamiento térmico. Habíamos mencionado que la grasa es una mala conductora del calor. Esto es una ventaja, ya que actúa como un traje de neopreno natural que ayuda a mantener la temperatura interna del cuerpo estable, evitando que el calor se escape hacia el exterior. Otra función principal de la hipodermis es la protección mecánica o amortiguación. Actúa como un absorbente de impactos. Protege los órganos internos, músculos y huesos de traumatismos externos, funcionando como un colchón que distribuye la fuerza de los golpes. Y finalmente tenemos la función endocrina y metabólica. No solo es una grasa pasiva, la hipodermis produce hormonas como la leptina, que regula el hambre, y sustancias que influyen en el metabolismo de la insulina y el control de la inflamación. Esto es básicamente lo que podríamos hablar de la piel. ¿Sí? Espero que les guste y hasta una nueva oportunidad.